Ok, bueno. Bueno, el examen sí lo vamos a tener, lo están haciendo presencial, ¿verdad? Los exámenes han quedado con las otras asignaturas. Está diciendo el profesor Johnny que iban a ser presenciales los exámenes. Ah, ok, profe, ok. Pero presenciales, ¿no? Bueno, ahí vemos si hacemos el primero por acá, ahí ven. Todavía tenemos tiempo, ¿no? Porque Gabriel se reestructuró, la materia no era el contenido, o sea, cambió el contenido de la asignatura, entonces hoy vamos a retomar lo que tiene la profesora Lucy, porque acuérdense que se dividió la asignatura en dos, una parte de la profesora Lucy, una parte de mi persona, ella ya la dio el semestre pasado parece, entonces vamos a adaptarnos a la estructura, ¿no? Entonces las cosas cambian, lo que yo le estaba dando ya no, bueno, quedó allí, ahí discutimos y creo que aprendieron algo al respecto. Al final veremos si nos da tiempo de dar un seminario de esa parte para concluir el tema que habíamos comenzado. Si están interesados, no hay problema, ya está montada la presentación. Cambió. El orden y creo que un tema no va. Pero bueno, yo les voy a mandar de nuevo la programación que ya hizo la profesora Lucy y la evaluación lo vamos a discutir ahorita de nuevo, ¿no? Entonces ahí no hay problema. Para adaptarnos, para que sea igual para ambos grupos, ¿no? No, eso no, esa parte no. Es la teoría nada más. De esa parte no estoy informado, porque son otros profesores que están en la parte práctica, ¿no? Creo que el profesor Miguel, creo que está, y la profesora Adriana García, ¿no? Creo que ellos son los dos que van a la práctica, ¿no? No sé, no estoy allí al tanto, ¿no? Bueno, voy a esperar hasta un cuarto máximo para la una, ¿no? O podemos comenzar, porque veo que no se conectaron. Usted recibió el cambio. Ustedes dos recibieron el cambio, ¿verdad? Ustedes dos recibieron el cambio de horario, ¿no? Ah, bueno. Sí, profe. Ah, bueno, si lo recibieron ustedes no hay problema entonces. Bueno, vamos a dar unos 5 minutos más y buenos días, Yoxani. Buenos días, Yoxani, ¿cómo está? Buenos días, profe. Muy bien, gracias a Dios. Ok. Vamos a esperar unos 5 minutos más máximo. Y bueno, vamos a retomar la materia y no hay problema, pues ya lo que se dio no se pierde, pues es un conocimiento que está allí. ¿Cómo se sienten ustedes con este año de clases virtuales? Ajá, pero se siente que creen que están entendiendo el método, pues depende mucho de ustedes, ¿no? Del esfuerzo que ustedes hagan. Allí es parte ya de que ustedes aprendan, ¿no? Por mi parte, no.
¿En qué sentido? Ah, no, pero la clase, bueno, claro, no es fácil la clase, claro, yo tuve una experiencia afuera en otras universidades en Ecuador, estuve en 2 universidades, recibí unos cursos también de formación para dar clases por internet. Entonces uno más o menos ha adquirido cierta experiencia, ¿no? Pero uno hace un esfuerzo, pero también de parte de ustedes está el aprendizaje, ¿no? Porque muy bien usted puede agarrar por el WhatsApp, manda la copia del examen, manda la copia del ejercicio y pasa la materia con 20, pero aprendió. Más adelante, cuando se gradúe, ¿cómo va a ser como ingeniero? ¿No? Entonces, no es aprobar, sino aprender, ¿no? Entonces, uno hace lo posible porque ustedes entiendan, ¿no? De esta manera. Y esta es la nueva era, ¿no? Claro, no es para... no debe ser así, siempre tiene que haber el contacto personal, porque uno se da cuenta uno viendo las caras y las personas, uno estudia mucho a las personas y ve cómo hace para orientarlos, ¿no? Pero bueno, ya esto debería pasar este año, creo. Ajá, ajá, ajá. Bueno, ajá, está bien, ¿eh? No, no hay problema, no hay problema al respecto. Me dijo la profesora Lucy que hay una preparadora, no sé si se podrá compartir. Bueno, creo que estamos completos ya. 1, 2, 3, 4, 5, Estoy de 6. acuerdo con lo que está diciendo Gabriel, profesor. Ajá. Sí, bueno, ahí vemos, de todos modos, si lo hace por internet es la misma cosa, ¿no? Que presencial, porque al fin de cuentas tiene que trabajar usted individualmente, ¿no? No sé cuál es la modalidad presencial que tiene más tiempo para entregar el examen. O sea, no sé. Bueno, ustedes son 6 personas, no, Lo son que me 8, refiero es ¿no? a las clases, no es lo mismo. 6. Bueno, déjame anotar aquí para después chequear quién asiste y quién no asiste ya. Porque no tengo la lista a la mano. Entonces, Viviana. Bueno, de todos modos, la idea es que ustedes aprendan, ¿no? De todos modos, ajá, la idea es que ustedes aprendan, ¿no? Y ese es mi fin, pues. O sea, y esta parte de... Déjame buscar aquí, yo tengo aquí la lista que me mandaste. Ok, aquí estamos, a ver si estamos completos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Son 8 personas y aquí hay Viena Gamboa, Walter Piña. Entonces aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ajá. Entonces está Viviana, está Freire, está Magallanes, está Francisco Matei, no está. Francisco Matei. Creo que es Francisco Matei, sí. Y Nicole Muñoz tampoco está, ¿no? Profe, estoy presente. Si está, no la veo por aquí para ver, ok, ya aquí están 7 personas, Gabriela, Walter Por Piña, Viviana, estoy presente. no la veo aquí a Nicole Muñoz es la cosa. ¿No está aquí? Sí, presente. Nicole Muñoz.
Ah, Nicole, ya la veo. Profe. 2, 3, 4, 5, 6 personas. Ok, Nicole. Entonces me faltaría Daniel Ortega. Daniel Ortega y Francisco Matei. Ok, creo que son los dos que faltan, ¿no? Somos 8, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Somos 8, ¿verdad, Gabriel? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí, faltó. Bueno, vamos a comenzar la clase. Fíjense. Vamos a comenzar con. Aquí tengo un material que me mandó la profesora Lucy Monsalve, ¿no? Allá, que tengo que compartir. Disculpe un momentico. Compartir pantalla. Este sería. Ok, ven en la pantalla. ¿Ven la pantalla el cronograma de fisicoquímica? Ok, bueno, fíjense, este cronograma me lo mandó la profesora Lucy, que me dice que ya en el semestre anterior y anterior a ella, pues este es el contenido que se ha concertado y hay que, bueno, es que vamos a utilizar, ¿no? Ya yo había preparado el contenido como el que yo les mandé, pero cambió el orden y creo que un tema o dos temas no están, ¿no? Pero entonces como tenemos que homologar las dos secciones, pues entonces yo me voy a ajustar a este contenido que me envió la profesora Lucy, que es el que se está utilizando, y a la evaluación que ella está haciendo para que sean los dos cursos cónsonos a la formación, ¿de acuerdo? Entonces, ¿me están siguiendo? ¿Me oyen bien? ¿Me escuchan bien? Profesor, se escucha bien. Ok, perfecto. Y ven ok, entonces tenemos la materia. Ahora tenemos la cinética, que sí se quedó allí la cinética. Tenemos la electrólisis y tenemos la conductancia y la fuerza electromotriz, ¿no? Y las propiedades coligativas. Lo que sí no está es el sobrepotencial, ¿ok? Entonces la parte de potenciales, ¿no? Entonces, bueno, hoy vamos a comenzar con la asignatura, la parte de cinética. Afortunadamente yo tenía un material y pude, porque ayer fue que me enteré, entonces tuve que prepararla y entonces ordené la presentación. Ya el miércoles estaría un poquito más descansado de esto, pero bueno. Entonces el tema que vamos a ver es cinética, ¿verdad? Uno de los temas que ya habíamos discutido la semana pasada como programa. Entonces aquí tenemos vamos a ver ustedes están observando acá, ¿no? Introducción a la cinética. Entonces dice cinética, definición de la cinética, tipos de reacciones, velocidad de reacción, mediciones de reacción, ecuación de potencia, orden de reacción y constantes de velocidad. Sí, ¿verdad? estamos ¿Lo ven? viendo la pantalla. Ok, se ve bien, ¿no? Entonces es para seguir y avanzar un poquito más rápido. Ok, después tenemos variables que afectan la velocidad de reacción, sobre todo la temperatura, y vamos a ver la ecuación de Arrhenius, que es importante en la cinética, teoría cinética de colisión, conversiones de reacción de primer orden, primero y segundo orden, ¿no? Vamos a hacer ejercicio de esta parte. Luego vamos a ver los modelos de datos cinéticos, bueno, integración y diferenciales. Para hacerlo de arriba tenemos que también hacerlo de abajo, ¿no? Digamos, la integración y vamos a usar la integral, ¿verdad? La integral de la ecuación integrada, diferencial integrada para hacer los cálculos. Vamos a hablar del reactivo en exceso. Vamos a ver esta parte que es interesante también, el efecto de si un reactivo está en exceso. Esto con respecto a la cinética, ¿no? Bueno, ya me acordaré de la otra, la reactivo limitante, ¿no? Reactivo limitante y reactivo en exceso. Vamos a ver entonces después la electrólisis. Esto es la electroquímica. Aquí vamos a tratar de visualizarla. Vamos a ver cómo me conecto con ustedes en lo que respecta a las nuevas energías. O sea, vamos al concepto
y entonces las nuevas energías basadas en corriente eléctrica y los carros eléctricos, ¿no? Ver cómo los incentiva ustedes en esa parte, ¿no? Luego aquí vamos a ver mecanismos de transporte, yo tengo que ver ya con la corriente, ¿no? Definición del número de transporte, el método de Hittorf y ejercicio, ¿no? Luego viene, estaba conversando con la profesora y me dice que la evaluación práctica son exámenes, ¿no? Exámenes que vamos a hacer, ya vamos a ver cuántos, creo que son como 3 exámenes y un examen y una última evaluación, ¿no? Entonces, bueno, yo les voy a mandar este mismo cronograma para estar con... Ajá, dígame. Bueno, yo creo que sería ideal, ¿no? Que presentemos el mismo día. Vamos a... aquí están unas fechas tentativas, ¿no? Pero claro, yo también puedo, este programa de la profesora, podríamos hacerlo el mismo día. Yo tenía programado más o menos en este tiempo que ya viésemos los 2 temas primero y evaluarlos, ¿no? Que sería la parte cinética y la parte de electrólisis. Yo creo que ahí coincidimos. Yo lo tenía en mente ya para mandarles esto y coincidimos, ¿no? Yo tenía febrero como fecha de examen, pero yo creo que si terminamos antes, podríamos avisar con tiempo si cambia esta fecha, ¿no? Estas son fechas tentativas acá, ¿de acuerdo? Aunque la idea es estar a consono con que podamos ir avanzando los 2 grupos más o menos similar, ¿no? Entonces, bueno, esto sería examen, ¿ok? Lo que se llama evaluación práctica sería examen. Tendríamos carnaval esta semana, lunes, y entonces no tendríamos clase el lunes, pero sí tendríamos clase el miércoles, ¿verdad? Entonces ahí hablamos de la conductancia, la resistencia, conductancia específica y equivalente, y sobre todo la conductancia en diluciones infinitas, ¿no? Luego vamos a hablar de las ecuaciones de Onsager, Oswald, la regla de Walden y solubilidad, ver el efecto de la solubilidad. La fuerza, después caemos en la fuerza electromotriz, que tiene que ver con los carros eléctricos y con la energía eléctrica, ¿no? Basada en hidrógeno. Esa es la fuerza electromotriz, usan las celdas galvánicas. Este tema es interesante porque es un tema que está ahorita no digamos de moda, pero es la tecnología. Bueno, las tecnologías aparecen como moda y a veces se quedan, a veces se van, ¿no? Ahorita estamos en el boom de la electrónica, no, de la electricidad, de la energía, de las celdas galvánicas. Creo que ustedes saben de esto, ¿verdad? Están conscientes de la evolución de la tecnología. ¿Sí o no? De los carros eléctricos y de la corriente por hidrógeno, del uso de las celdas galvánicas. ¿Están al corriente o no? ¿O han oído? ¿Han escuchado? ¿Ah? ¿Alguien me dice algo? ¿Están conectados? He oído, profesor. Ajá. Pero no están al tanto de esto de los Sí, carros eléctricos. He oído de una empresa que... Ok. Entonces, fíjense, los carros eléctricos están basados en estas celdas galvánicas, ¿ok? Y la producción de electricidad con el uso del hidrógeno también está basado en estas celdas galvánicas. Entonces, el hidrógeno ha pasado a ser un elemento de importancia a nivel mundial para uso energético, ¿no? Entonces se obtiene hidrógeno por energía solar, se obtiene hidrógeno por energía eólica, se genera la corriente, entonces se genera el hidrógeno y ahí, bueno, hay toda una revolución. Entonces estos conceptos, para ustedes como ingenieros, pues en el área química, es bueno que estos conceptos los manejemos bien, ¿no? O que se entienda bien esta parte también, además de la cinética, por supuesto. Pero no deja de ser ahorita estos conceptos, ustedes como ingenieros, que los entiendan bien porque esa es la nueva era, ¿no? La nueva era que no sabemos cuánto tiempo va a durar, pero está allí empujando como nuevas tecnologías, ¿no? Que tiene que ver con las fuerzas electromotrices. Luego tenemos las propiedades coligativas, que son ya los cambios de fase, los puntos de ebullición, descenso del punto de ebullición, el punto de congelación. Entonces, estos dos
esto vamos a ver las propiedades coligativas, soluciones, equilibrio líquido-vapor, soluciones ideales, propiedades, definir lo que es propiedad coligativa, determinar la presión de vapor, descenso de la presión de vapor, el aumento de la temperatura de ebullición, descenso de la temperatura de congelación. Vamos a ver los efectos del vapor en las bombas y esto. Bueno, yo voy a tratar en lo posible de ver de dar el concepto teórico, hacer ejercicio, pero también ver el conocimiento práctico de esto, ¿no? Otro campo que tiene mucho empuje es la presión osmótica, ¿no? Es la presión osmótica para la purificación de corrientes, ¿no? Bien sea corrientes gaseosas o corrientes líquidas, sobre todo la purificación de aguas. Vamos aquí entonces a dar los conceptos y vamos a ver las aplicaciones que pueden surgir allí, ¿no? Y después vamos a hablar del factor de Van Hoff también. Y finalmente hay aquí desarrollo de un proyecto final y explicación y elaboración de grupo. Entonces como ustedes son 8 personas, podríamos hacer 2 proyectos, ¿verdad? De 4 personas. Entonces vamos a ver, ahí la profesora me dijo que cualquier idea, porque la idea del proyecto es que ustedes hagan algo de aplicación en base a los conceptos aquí que se desarrollan, ¿no? Entonces sí tengo que pensar qué proyecto van a hacer y agruparlos, ¿de acuerdo? Que ustedes investiguen y hagan una presentación de ese proyecto, ¿no? Podría ser, por ejemplo, la producción el funcionamiento de los carros eléctricos, ¿verdad? Por ejemplo, puede ser un proyecto. O producción de energía eléctrica a partir del hidrógeno, puede ser otro proyecto, ¿no? Ahí voy a pensar bien que sean proyectos de aplicación, ¿ok? Entonces, esto es con respecto a la temática que vamos a ver. Como ven, cambiaron el tema de presión de vapor, no está el de propiedades coligativas y no está el tema de sobrepotencia, ¿no? El resto de los temas están aquí. Y bueno, se invirtió el dictado de los mismos, entonces vamos a empezar con cinética. Cinética de reacción, y esto también les va a hacer a ustedes, creo que tiene una práctica que tiene que ver con la cinética, entonces es interesante tener los conceptos de cinética y la práctica que van a desarrollar, ¿no? Ok, esto con respecto a los temas. ¿Alguna pregunta con respecto a los temas acá? ¿Alguna pregunta? Ajá, diga. Ajá. Sale de micro. Dígame eso. Sale de micro, yo no sé, habría que ver en qué estatus está la sala de micro, ¿no? Yo creo que yo en mi parte lo haríamos convencional, ¿no? O sea, yo les doy el examen y ustedes hacen sus cálculos porque esta materia es de que hay que calcular variables, ¿no? Lo que veo es la parte de cinética hay que hacer las curvas en Excel, ¿no? De las rectas de velocidad de reacción. Entonces, no sé, porque yo veo como complicado la parte, no sé en qué estatus está la sala de micro y en qué estatus está que yo reciba la información. Entonces, no, yo creo que ustedes disponen de computadora, me imagino, ¿no? Para hacer el cálculo, hacer las curvas, porque la idea es hacer las curvas y contestar las curvas. Ustedes tienen que aprender el Excel. Yo creo que deben de ser diestros en esto, ¿no? En cómo hacer una recta y determinar la pendiente, que se lo da el mismo Excel ya directamente, ¿no? Entonces, yo creo que deberían de llevar la computadora y yo ver allí. O sea, ustedes después me mandarán, si hay buena conexión, me mandarán por correo pero ya yo veo que usted hizo el cálculo, ¿ves? Y anoto el valor que le dio y usted responde su pregunta, ¿no? Porque lo que aquí sería, aunque hay teléfonos que tienen el Excel, pero no sé, es muy engorroso trabajar en el teléfono para hacer la gráfica, ¿no? Pero sí me gustaría que en la parte sobre todo en las velocidades de reacción, porque en las otras yo creo que se puede hacer cálculo a mano, no hay que hacer las curvas, ¿no? En las velocidades sí, porque usted tiene que hacerlo por Excel, ¿no?
hacer su curva, no va para buscar un papel milimetrado para hacer las curvas. Creo que ya, o sea, tiene que trabajar en el Excel y sería para la parte de cinética, pero sí sería presencial, sería hacer su cálculo en clase, ¿no? Yo lo vería de esa manera. Sí, le voy a mandar sus tareas, que son los ejercicios, ¿verdad? Ejercicios que damos en clase, ejercicio, tarea, para que ustedes se vayan ejercitando para el examen, ¿de acuerdo? Ok. Sí, no, así vamos a trabajar. O sea, vamos a trabajar con tareas y hacer ejercicio y consulta, ¿no? No hay ningún inconveniente al respecto. Pero sí, la parte de cinética te requiere hacer las gráficas, determinar el orden, las pendientes para el orden de reacción. Entonces yo trabajaría y después me mandan el gráfico, ¿no? Pero ya yo veo el valor, ya yo veo el cálculo que usted hizo, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, eso sería lo único así extraordinario allí. Bueno, voy a compartir ahora lo de la evaluación, ¿ok? Ya entonces estamos de acuerdo con las asignaturas, ¿verdad? Digamos, los temarios, el temario, ¿verdad? Sí, pero hay preguntas acá. Ok, entonces vamos ahora con la evaluación. Como aquí la profesora, bueno, hizo su introducción, me tomé el abuso de esto, pero es que no tuve tiempo de ello mismo, pero lo que me interesa aquí es que la evaluación, los temas, ya ustedes saben, ¿no? Como aquí están concebidos los temas que vamos a ver, que son la parte de cinética, el tema de conductancia, el tema de fuerza electromotriz y el tema de propiedades coligativas, ¿no? Creo que son 3 temas nada más: cinética, electrólisis, conductancia y fuerza electromotriz y propiedades coligativas. Entonces, esta sería la evaluación. Entonces, la profesora ya tenía programada esta evaluación. Yo pensaba hacer, como les dije, 3 exámenes y las tareas. Aquí no creo que no están contempladas las tareas, sino para ver, están las prácticas. Bueno, pero podríamos introducir aquí está el porcentaje, ¿no? Las tareas tienen un porcentaje, ¿no? Pero aquí, ok, las asignaciones, ok. Las asignaciones, ok, serían las tareas, sería el 20%, y luego tenemos aquí los parciales, 1, 2, 3 parciales, ¿no? Pero habíamos hablado de un proyecto. Déjame ver aquí, que no se ve bien, no ven bien, ¿verdad? ¿Ustedes están viendo la lámina? sí, profe. Ok, sí, ya, que aquí hay que no sé, me tapa, ahí. Tenemos entonces la asignación práctica serían las tareas como usted dice, ok. Y que es bueno, las tareas ustedes van practicando para el examen, porque es una asignatura que hay que hacer cálculo, ¿no? Entonces tendríamos el tema 1 y 2, teníamos un examen, tema 3 y 4 y el tema 5, ¿no? Aquí están los porcentajes por tema, ¿no? Y todos los temas. Había hablado, cuarta nota sería el proyecto, más bien, ¿no? Entonces, que llaman todos los temas, ella me comentó del proyecto. Yo creo que el proyecto es interesante porque eso los incentiva a ustedes a la aplicación del conocimiento que van a adquirir. Entonces, yo creo que esta parte lo va a discutir con ella, que ese 15% sería el proyecto que ustedes van a desarrollar, ¿ok? En equipo. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces tendremos las tareas. Ok, entonces tendríamos las tareas y los exámenes, ¿no? Entonces la última nota, que sería el 15%, sería el proyecto. ¿De acuerdo? ¿Estamos entendidos? Sí, profe. Para empezar la clase entonces. Podemos comenzar la clase. Esto yo se lo voy a enviar, ¿ok? Ok. Bueno, aquí hay unos libros adicionales, podemos usar. Yo le voy a enviar esto de la profesora, ¿no? De todos modos, esos libros igual, yo no tengo estos libros, no tengo ni el Castellan, ni tengo el Gastón, ni tengo el Barrow, pero tengo los que yo les mandé, los utilizo. Igual, o sea, los que yo les mandé, parece que el Levening es un buen libro para lo que yo...
Pero, y si ustedes tienen alguno de estos en electrónico, me lo pueden mandar, me lo mandan. Profesor, una pregunta. Entonces van a hacer 4 evaluaciones y las tareas. Sí, aquí serían 4 evaluaciones, ¿verdad? Serían 3 exámenes, ¿no? Examen 1, 2 y 3, primera, segunda y tercera evaluación, serían los 3 exámenes, ¿verdad? Y tendríamos las prácticas. Profesor, entonces van a hacer 4 evaluaciones y las tareas. 4 evaluaciones y las tareas, sí. Sí. Es para que trabajen. Eso me lo compartió la profesora, que como están por internet, que ustedes trabajen más para que salgan bien los exámenes. Bueno, yo estoy de acuerdo para para que los dos grupos sean evaluados de la misma manera. Pues. Entonces vamos a trabajar así. ¿Me parece? ¿Ok? Profe, disculpe, Francisco Matei ¿Aló? está tratando de entrar a la clase. Ya va. Ok. Francisco. La vez pasada también tuvo problemas Francisco, ¿no? ¿Cómo está Francisco? ¿Francisco está conectado? Como que no está conectado Francisco. Abrió, pero se fue. Bueno, ya nos conoceremos en el examen, ¿será? Aquí estoy, profesor. Francisco. Ok. Sí, señor. ¿Qué pasó? ¿Tiene problemas para ingresar? No, bueno, había llegado un poquito tarde porque estaba en el trabajo y vine hasta acá. Ok, pero no tuvo problema y recibió la información, ¿verdad? Ok, sí. Bueno, yo les voy a reenviar la información, como le dije, de la profesora para que tengamos una homologación de los 2 cursos. Y bueno, ya comenzaremos de manera ya ordenada de nuevo, ¿no? Bueno, yo preparé entonces la clase en lo posible. ¿Ustedes la están viendo ahorita? No, déjenme, ¿estoy compartiendo la transparencia o no? ¿Ven la transparencia o no la ven? De cinética. Sí, se ve. ¿Ven la lámina o no la ven? Dice introducción a la cinética, ¿sí la ven? Ok. Entonces, vamos a abrirla aquí y después cuando tenga que explicar. Ok, bueno, entonces vamos a hablar de la introducción a la cinética. Yo anoté acá los conceptos principales de esta parte. ¿Se ve la lámina? Por favor, díganme si se ve la lámina. Eso es parte también de la... Ok. Se ve, ¿no? Ok. Bueno, ¿se ve? Díganme sí, por favor. Entonces no está de actividad. Exacto. Eso es lo que quería por parte de ustedes aquí que me aclararan. Déjenme buscar entonces de nuevo aquí. Ok, ahora sí. Pero si vieron la parte de las evaluaciones, ¿verdad? Déjenme buscarla entonces Sí, profe. Ok. Entonces compartir, ahora sí. Ahora sí se ve. Ok. Exacto. Bueno, por eso tienen que estar informando, porque yo cuando me meto no los veo a ustedes. No sé si estoy... Ok. Bueno, entonces vamos a empezar cambiamos de temario. Vamos entonces a empezar con la cinética. Aquí está el contenido de esta primera parte. Ya tenemos la definición de la cinética, tipo de reacciones, velocidad de reacción, medición de velocidad, ecuación de potencia, o sea, los órdenes de reacción y la constante de velocidad. Yo les puse acá, si nos da tiempo, un ejemplo, esto ya a título de ejemplo, porque en realidad la cinética que está en el programa, bueno, ustedes van a ver, tomo una materia que se llama cinética, ¿no? Cinética química, ¿verdad? En la carrera. Esto sería más bien una introducción, ¿no? El semestre que viene ya ustedes van a ver, entonces esto sería nada más como una introducción a la cinética, ¿no?
De todos modos, yo veo si le puedo dar un ejemplo porque hay la cinética homogénea y hay la cinética, digamos, heterogénea. Por lo menos en los procesos, pues acuérdense que estamos hablando de una asignatura o de un área, digamos así, más bien un área de mucho impacto en la ingeniería química, ¿no? Entonces, la mayoría de los procesos, digamos que todos los procesos de refinación y los procesos de petroquímica que tienen que ver con la ingeniería química son procesos heterogéneos, ¿ok? Y esos procesos heterogéneos tienen que ver con la reacción de la fase gaseosa con la fase sólida. En general se habla de los catalizadores, ¿no? Nosotros vamos a hablar de la cinética, vamos a ver unos ejemplos, porque es una introducción a la cinética de sistemas homogéneos, pero yo voy a tratar en lo posible de ver si puedo conectarles un heterogéneo, de manera que a ustedes incentivarlos en la importancia que tiene la catálisis heterogénea, ¿no? Y sobre todo la catálisis, digamos así, la cinética de catálisis heterogénea, ¿no? Por eso les puse aquí al lado, a título no de complicación, sino de que podemos estudiar, por ejemplo, la hidrodesulfuración, que por ejemplo, en el país, a nivel mundial, todos los cortes de hidrocarburos, aunque muchos están en contra, pero eso es una cuestión en este momento, digamos, de los países industrializados como Estados Unidos y Europa, con esa controversia del uso de los hidrocarburos, pero a la larga, para poder transportarse, para poder mover el mundo, si bien están las energías alternas solventando ciertos problemas locales, la energía de los hidrocarburos sigue siendo una energía importante a nivel mundial, sobre todo en el caso de la pandemia que pasaron estos 2 años, y incluso el precio de los hidrocarburos aumentó precisamente por la necesidad del uso de los hidrocarburos. Entonces, yo creo que queda hidrocarburo por largo tiempo, y Venezuela, a pesar de que hay todas estas amenazas que tienen que ver con la energía, el uso energético, en sus buenos tiempos de inversión y de cambio de la visión de país, el petróleo sigue siendo para nosotros la fuerza de empuje para el desarrollo, ¿no? Y hay alternativas que tienen incluso el hidrógeno, que llaman, usted sabe que hay 3 tipos de hidrógeno que se están moviendo a nivel mundial, que es el hidrógeno verde, el hidrógeno azul y el hidrógeno gris. El hidrógeno gris es el que se produce actualmente, que tiene que ver con lo que estábamos discutiendo en la clase pasada del dióxido de carbono, el calentamiento del planeta. Bueno, es la captura de ese CO2, ¿no? Y entonces ya las industrias se han orientado hacia la captura de ese CO2, y al capturar ese CO2 pasamos a producir un hidrógeno. Acuérdense que el hidrógeno como fuente de energía actualmente, ¿no? Ese hidrógeno pasa a ser un hidrógeno azul, en el cual se utilizan las mismas plantas, pero con una reingeniería en el cual capturamos el CO2 y producimos el hidrógeno que llamamos azul. Y el hidrógeno verde, no sé si ustedes saben lo que es el hidrógeno verde. ¿Qué es el hidrógeno verde? ¿Saben lo que es el hidrógeno gris ya, no? Pues ya se los dije. ¿Sabe lo que es el hidrógeno azul, no? El hidrógeno gris es aquel que, digamos, vierte o ventea, mejor dicho, a la atmósfera el CO2, ¿no? Eso es lo que llamamos el hidrógeno gris. El hidrógeno azul, o sea, la producción de hidrógeno, ¿no? El proceso de producción de hidrógeno, ¿ok? Acuérdense que estamos hablando de ingeniería, ¿no? Ustedes están en ingeniería. Entonces, el proceso de producción de hidrógeno, bien sea para producción de amoníaco o bien sea para producción de hidrógeno como fuente de energía,
o como alternativa energética, convencionalmente se ventea el CO2 a la atmósfera y por eso lo llaman hidrógeno gris. Entonces todo el mundo está en contra del hidrógeno gris porque en el 2050 deberíamos estar exentos de CO2 a la atmósfera y por lo tanto los grados no aumentaríamos más un grado más el planeta, sino que se bajaría ese grado en aumento, ¿no? de calor en el planeta. Ese es lo que llamamos el hidrógeno gris. El hidrógeno azul es donde los procesos, las unidades de proceso van capturando ese CO2 y entonces pasaríamos a producir un hidrógeno. Ya le voy a explicar por qué estoy hablando del hidrógeno. Es un hidrógeno azul. Y ahora, ¿cuál sería ese hidrógeno verde? Que han escuchado ustedes, se han documentado con respecto a ese hidrógeno verde. Bueno, por ejemplo, ¿no? Electrólisis de agua es el que se está utilizando, ¿no? Sí, por electrólisis de agua. Ese es el hidrógeno azul, ¿no? Y también el hidrógeno verde. Y ese hidrógeno verde también lo llaman el hidrógeno que proviene de lo que denominan ahora biocombustibles, que son materia orgánica, bien sea las grasas, bien sea los vegetales, aceites de planta, de palma. Entonces esa materia, esa biomasa se transforma en hidrocarburos y esos hidrocarburos pueden ser producir hidrógeno, entonces también lo llaman como hidrógeno verde proveniente de biocombustibles o de biohidrocarburos, ¿no? Hidrocarburos que se obtienen de la biomasa, ¿ok? Entonces eso sería el verde, ¿de acuerdo? ¿Alguna pregunta al respecto? ¿Estamos claros hacia dónde se está moviendo el mundo con respecto al uso del hidrógeno como fuente de energía? ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo para pasar al punto de cinética? Ok, ahora fíjense ustedes la parte de cinética y la importancia de la cinética. Yo les puse acá este ejemplo de el tiofeno, una molécula modelo, tiofeno, que ustedes ven aquí, este ciclo con el azufre, y la hidrosulfuración comprende el... La pantalla de usted está como pegada, no sé si sea la única que le pasa eso. No, no he cambiado de pantalla, no he cambiado de lámina. No he cambiado de lámina, ¿está bien? Ok. Tengo la lámina. No le he cambiado. Sí, no le he cambiado. Ok, donde está la reacción de tiofeno, ¿la ven? La mano derecha arriba. Ok. Porque quiero es llegar aquí de nuevo, ¿no? Aterrizar después que les di este abreboca de la producción de hidrógeno. Entonces, fíjense, el hidrógeno está concebido de esas dos formas de obtenerlo. Una es por la vía de los hidrocarburos y la otra, como dijo el amigo Gabriel, por la vía de electrólisis, ¿verdad? Pero la electrólisis, si muy bien es un área que se puede obtener el hidrógeno, requiere de alta energía, por supuesto, hay que tener una represa como la del Guri al lado para producir porque es por una fuerza electromotriz que pueda transformar el agua en hidrógeno, entonces ahí se requiere alta energía. Y el hidrógeno también se utiliza, para producir los aceros. Los aceros requieren del hidrógeno, ¿de acuerdo? Entonces, hidrógeno, por obtenerlo por electrólisis, no es tampoco cubre la cantidad de hidrógeno que se requiere para poder producir acero, ¿no? Entonces, los hidrocarburos siguen estando allí en la industrialización a gran escala, ¿ok? ¿Me van siguiendo?
¿Me van entendiendo lo que estoy explicando? Sí, profe. ¿Me van siguiendo? Ok, Sí, entonces profesor. ahora, para poder producir hidrógeno con hidrocarburos necesitamos eliminar las impurezas. Y una de las impurezas que está a nivel mundial en cualquier hidrocarburo que obtengamos, hasta el mismo hidrocarburo que se obtienen, que llaman de shale gas, ¿no? O shale oil, y los hidrocarburos convencionales, siempre hay azufre. Entonces nosotros requerimos eliminar ese azufre y por lo tanto conocer la cinética de reacción para poder eliminar esos azufres. Entonces por eso yo le puse aquí como abre boca, porque ustedes cuando se gradúen se acordarán de esta ecuación, sobre todo en cualquier parte del mundo donde estén, van a tener que eliminar el azufre y bueno, como ven hay ecuaciones cinéticas que rigen ese comportamiento. Claro, esta es una cinética no homogénea, esta es una cinética heterogénea y que requiere de catalizadores, ¿no? Pero eso lo vamos a ver más adelante. Es tan solo como ubicarlo ustedes la importancia que tiene la cinética de reacción, bien sea la cinética, primero entender bien los conceptos de homogéneos y luego ir a los conceptos heterogéneos, ¿no? De la cinética de reacción. Yo les voy al final de este tema, les voy a dar unas aplicaciones industriales para que ustedes vean la importancia que tiene la cinética en la producción, en el uso de los hidrocarburos, en la eliminación de impurezas y de obtener un hidrógeno que impacte menos el ambiente, ¿no? Bueno, esto como como introducción. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud acá? ¿Está claro? Ajá. Ese es el producto, por eso dice, es un producto porque se descompone el tiofeno, en este caso una molécula sencilla, ¿no? Se descompone en hidrocarburos como la olefina, que es el etileno y el butano, y se produce más H2S. Ese H2S se captura, ¿de acuerdo? Se captura al proceso para que no vaya al ambiente. Sí, es gaseoso. Entonces es gaseoso. Entonces ese H2S se captura y se transforma en azufre sólido. Ese azufre que ustedes ven, los que han ido a Puerto La Cruz, que todavía tienen posibilidades de ir o que fueron en algún tiempo a Puerto La Cruz. Digo esto por las desventajas para uno poder transportarse. Pero ustedes veían allá en el criogénico dos montañas, una montaña negra de carbón y una montaña amarillenta, verduzca amarillenta, que es de azufre. Que lo interrumpe. Sí, le iba a comentar que Daniel Ortega se quiere unir a la llamada. Ya voy. Por el grupo que no le da acceso. Disculpe. Ya voy. No hay problema. Daniel Ortega. Ok. Daniela López. Pero Daniela López. Ortega. Es Daniela Ortega. Ella es. Daniela. ¿Es Daniela o es Daniel? ¿Me están escuchando? Daniel, profe. Es Daniel. Y Daniel Ortega, ok. Está bien. Se incorporó Daniel ya. Daniel. Porque hay Daniela López y hay entonces Daniel Ortega, ¿no? Daniel Ortega no lo veo por acá. Aquí estoy, Daniel, soy yo. Presente? Ok, perfecto, Daniel. Entonces, sigamos con la clase. Vamos a ver aquí. Ok, entonces le quise dar esta introducción. Para que vean la importancia que tiene la cinética de reacción. Ustedes van a ver más adelante en el próximo curso de cinética reacciones más complejas como esta. Yo les voy a dar unas aplicaciones al final como a título de información, porque para que vean la importancia de la cinética, ¿no? O sea, que ese conocimiento es importante adquirirlo, ¿no? Entender bien lo que es la cinética para un ingeniero químico
la cinética es importante y todos los procesos, como les digo, están concebidos en su mayoría, los procesos, digamos, desde el punto de vista de refinación y petroquímica, los macroprocesos, los procesos en el país, tienen que ver con la cinética de reacción, que llamamos una cinética de reacción catalítica, con presencia de catalizadores, ¿no? Entonces, pero eso lo van a ver ustedes más adelante. Y la producción de hidrógeno, como le digo, la cinética tiene un gran impacto, porque para producir hidrógeno, para aumentar la producción de hidrógeno, para producir un hidrógeno de calidad, requerimos saber las condiciones de cinética de reacción, ¿eh? Ok, ahora vamos con la segunda lámina. Observan la segunda lámina, entonces aquí vamos en este tema vamos a ver las leyes de velocidad. ¿Están viendo la lámina? Parece que estoy hablando y no me... ¿Ven la lámina? Sí, sí se ve la lámina, profe. Ok, la segunda lámina, ¿no? La segunda. Entonces vamos a hablar de las leyes de velocidad, orden y mecanismo de reacción. Vamos a hablar de orden de reacción, vamos a ver determinar constantes de velocidad, vamos a determinar órdenes de reacción, determinar velocidades de reacción. En eso consiste la cinética. El estudio cinético también lo denominamos cinética de las reacciones. Tenemos que comprender entonces el estudio de las velocidades y los mecanismos de reacción, ¿no? O sea, la cinética, uno entiende y orienta los diferentes mecanismos de reacción para obtener finalmente un producto de alta calidad en el menor tiempo posible, ¿no? En eso consiste la cinética de reacción. Entonces, ¿qué es la cinética para ustedes? ¿Qué es la cinética? Desde el punto de vista, digamos, general, ¿cómo podríamos resumir? Cinética es sinónimo ¿de qué? Movimiento. Velocidad. ¿Ah? De velocidad, ok, pero la cinética, ¿qué es? No es más que una ecuación que tiene que ver con el tiempo, ¿verdad? Eso es la cinética. Una ecuación que tiene que ver con el tiempo. ¿Ok? Entonces, en este caso, tenemos la cinética de transformaciones químicas. ¿Verdad? Cómo se transforman los diferentes productos o, digamos, reactantes en productos específicos. Y entonces estudiamos la cinética de reacción. ¿Para qué? Para que desde el punto de vista de la ingeniería podamos obtener productos de mayor calidad y productos a corto tiempo, a corto plazo. ¿Ok? Entonces, en eso consiste el conocimiento de la cinética de reacción. ¿Ok? ¿Entendido? Entonces, bueno, requerimos también entender, conjunto con la cinética de la reacción, la termodinámica. Porque la termodinámica es la que rige todos los procesos. Entonces, la termodinámica y la cinética se conjugan para así obtener productos de muy alta calidad, ¿no? Ok, entonces sigamos. Entonces la cinética comprende el estudio de la rapidez de la reacción, los efectos de temperatura, cambios de concentración y presión. O sea, la cinética, nosotros podemos estudiar las variaciones de la reacción química y sus efectos, ¿no? Entonces, uno de los efectos que vamos a estudiar, bueno, tenemos el reactivo limitante, que son cambios de concentración, tenemos los efectos de la presión, pero también tenemos el efecto de la temperatura, ¿ok? Y la temperatura tiene que ver con lo que llamamos la ecuación de Arrhenius, que es uno de los efectos de gran importancia en los procesos de ingeniería química, ¿no? Que es la temperatura. O sea, todos los procesos son controlados por, claro, una alimentación que tiene que ver con las concentraciones de los diferentes componentes de un proceso que están en la alimentación, en el cual queremos transformarlo, ¿no? Transformarlo o eliminarlo, o sobre todo, bueno, eliminarlo en algunos casos y aumentar la producción de ellos. Entonces, todos los procesos, como ustedes ven, tienen que ver con la termodinámica, y la termodinámica tiene que ver con la temperatura, ¿verdad? Y
entonces la cinética de la reacción está afectada por estos efectos, ¿no? Que son la temperatura, la presión y la concentración. Entonces tenemos el control de la reacción por lo que llamamos reactivos limitantes. Y bueno, en el caso de reacciones homogéneas, tenemos los efectos de la fuerza iónica de los diferentes elementos que están en una determinada reacción que afectan la velocidad de reacción, que es lo que llamamos la fuerza iónica, la fuerza de los iones que están allí. Eso sería por lo menos las celdas galvánicas. Existe una fuerza iónica que es determinante allí en cómo funciona la celda. Y tenemos la acidez, ¿no? Ustedes tienen una práctica que van a realizar, creo que realizan, tengo que buscar la saponificación, creo que no sé si lleva en medio ácido, ¿no? Se controla por medio, tengo que revisar. Pero ven los efectos de acidez y que influyen, que pueden actuar como catalizadores o que influyen en la velocidad, como catalizadores e influyen en la velocidad de reacción, ¿no? Y bueno, vamos a hablar entonces de esos efectos de los catalizadores, bien sea en la fase homogénea como en la fase heterogénea, a título de ejemplo, ¿no? Porque en realidad la cinética, esta introducción a la cinética está orientada más hacia la cinética homogénea, ¿no? Ok, entonces van siguiendo las láminas, ¿verdad? Vamos a la siguiente lámina. ¿Alguna pregunta acá de los efectos que vamos a estudiar? Se quedó en orden de reacción y mecanismo de reacción. Ah, caray, entonces no está funcionando nada. Déjeme. Cambió. Sí, está aquí. Aquí no está en pantalla grande allí. No está en pantalla grande. Ah, caray. Ya. De presentar. En PowerPoint. Bueno, yo en PowerPoint lo tengo como presentación en PowerPoint. Ampliada. ¿No la ven allí? Bueno, déjenme volver a abrir entonces. Pero aquí al yo compartir no me ven allí. Ahí no se ve. Ahí no se ve. Completa. Ok. Entonces, ustedes vieron la segunda lámina, no la han visto entonces. Leyes de velocidad, orden de reacción. Ok, bueno, entonces vamos a hablar. Estos son los tópicos que vamos a ir tomando en cuenta de la que la sería. Ahí la ven, ¿verdad? Ahí la ven. Leyes de velocidad, orden de reacción. Los órdenes de reacción, mecanismos de reacción, determinar la constante de velocidad y determinar las velocidades de reacción. Estos son los ejercicios que vamos a hacer. Bueno, la cinética, ya esto lo comentamos, y comprende pues el entendimiento de las transformaciones químicas y la termodinámica tenemos que considerarla también acá, ¿no? En esta lámina, que es la que estaba comentando al final, ahí la ven completa. Que dice la cinética química comprende el estudio de la rapidez de las reacciones químicas. Ok, el estudio de la rapidez de reacción química, ¿verdad? Eso se lo están leyendo, ¿no? Entonces, bueno, como les comenté, uno de los factores importantes, o digamos, de los efectos, tiene que ver con la temperatura, la concentración y la presión, ¿no?
Vamos a ver el efecto del reactivo limitante y, bueno, en soluciones vamos a ver el efecto de la acidez y la fuerza iónica, ¿no? Y los efectos de catalizadores en estos catalizadores homogéneos en este caso, ¿ok? Hasta allí se ve, ¿no? Ok. Vamos con la siguiente. Mediante o sea, nosotros acá está simbolizada, si ven la gráfica a mano derecha, ¿no? De la energía libre de Gibbs con respecto a las coordenadas de reacción. Claro. Esta es similar a la curva, digamos así, a la representación de energía con coordenadas de la energía de activación que vamos a ver en la aplicación de Arrhenius. Pero acá estamos hablando más bien de esa energía que se puede calcular, como ustedes ven la ecuación, el delta del cambio de energía libre va a ser igual a menos RT por el logaritmo de K en la condición de equilibrio, y como habíamos comentado en la clase anterior, que tiene que ver con el calor de reacción, que sería el delta H, menos T por el delta de entropía. Esa sería la energía libre, ¿no? Entonces, esa energía libre, que tiene que ver con la K de equilibrio, nos va a decir si la reacción ocurre de manera espontánea, si la energía libre es negativa, y si ocurre de manera no espontánea, si tiende a ser menos negativa y ser más positiva, ¿no? Entonces, eso es lo que es la energía libre en las reacciones químicas, que se pueden determinar por la constante de equilibrio, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo de reactantes. Aquí en este caso tenemos bromometil, y con el OH, con el hidróxido reaccionaría. Siempre tenemos que necesitamos una energía, que sería la energía global acá, la energía libre, de transformación de este compuesto en metanol y en bromuros, ¿no? Entonces aquí tenemos el estado que llamamos el estado de transición. Siempre vamos a pasar por un estado metastable de transición, que es la interacción entre las moléculas, ¿verdad? Y digamos, la destrucción del enlace y formación del enlace para conducir a los productos, ¿no? Entonces, esto sería desde el punto de vista de la energía libre de Gibbs, ¿no? Que nos denota si las reacciones ocurren espontáneamente o no ocurren espontáneamente, ¿no? Si no ocurre espontáneamente, hay que forzarlas, ¿no? Bueno, esto con ese comentario al respecto. No voy a hablar acá de las reacciones heterogéneas, seguimos con las reacciones homogéneas, ¿no? Pero en las reacciones heterogéneas, los catalizadores, no sé si ustedes saben lo que es el catalizador, han visto lo que es un catalizador, en qué consiste un catalizador, cómo impacta la cinética de reacción un catalizador, por ejemplo, bien sea homogéneo o bien sea heterogéneo. ¿Saben de esto? Bueno, másico. Para. Exacto. Por lo general, el catalizador lo que hace es, lo que hace es aumentar la velocidad de reacción, ¿ok? Si no lo aumenta, es un inhibidor. Entonces, el catalizador aumenta la velocidad. Entonces, nosotros vamos a ver aquí una catálisis homogénea, ejemplo de catálisis homogénea, en el cual vamos a ver el efecto de la acidez o el efecto de la basicidad mediante el agregado de un hidróxido o el agregado de un ácido, por ejemplo, hidróxido de sodio, por ejemplo, como acelera, o un ácido, ¿no? Allí vamos a ver el efecto de la acidez homogénea. Entonces los catalizadores lo que hacen es entonces aumentar la velocidad de la reacción sin intervenir en ella, ¿ok? O sea, él acelera, pero no se transforma, ¿okay? Eso es lo que tiene el catalizador, ¿no? Bien sea homogéneo o bien sea un catalizador heterogéneo, ¿no? Entonces se agrega el catalizador para acelerar la velocidad de la reacción. Entonces, como ven, el catalizador impacta.
Impacta la cinética. Ajá, dígame. Ah, ok. Vamos hay alguien que cierre el micrófono que está abierto allí. Homogéneo y el heterogéneo. Bueno, vamos antes de, te lo voy a comentar y después lo vamos a ver más adelante. Lo homogéneo es que tenemos una sola fase, ¿ok? Ahí ustedes, por ejemplo, tienen una práctica, es que no me acuerdo la práctica que ustedes tienen, ustedes tienen una, ¿te acuerdan de una de la cinética de reacción que van a hacer en el laboratorio? ¿Alguno tiene idea puede mencionarme cuál es la reacción que van a hacer? Creo que determinan una cinética allí. ¿Alguno sabe o no? Ninguno. Que no tengo a la mano el... No, pero no es la que yo tengo, porque es la de laboratorio. Creo que hace una cinética de reacción, pero no me acuerdo cuál es. ¿Qué cinética es? Pero esa es una cinética homogénea. ¿De acuerdo? Si la tienen a la mano, sería bueno. No me acuerdo ahorita si la hidrólisis de la glucosa, no sé. Si es la hidrólisis de la glucosa que hacen en el laboratorio. Bueno, entonces se llama reacción. Bueno, no importa. La cinética homogénea tiene que ver con una sola fase. O sea, si una fase líquida, hablemos de la hidrólisis de la glucosa, entonces esa hidrólisis de la glucosa es que el agua ataca la glucosa, ¿verdad? Para transformarla en fructuosa y sacarosa. Entonces no, al revés, la sacarosa es la cosa. La hidrólisis de la sacarosa. La hidrólisis de la sacarosa va a formar la glucosa y va a formar la fructosa. O sea que la sacarosa se rompe en dos, en glucosa y en fructosa. Entonces, esa sacarosa es una reacción homogénea. Entonces, uno puede estudiar la reacción homogénea de hidrólisis del agua. ¿Qué es la hidrólisis? La hidrólisis es el ataque del agua a una molécula química, ¿ya? Entonces, todo lo que tiene que ver con una transformación química en presencia de agua, en donde el agua actúa sobre las especies, es lo que llamamos una hidrólisis, ¿ok? Entonces, si esa hidrólisis ocurre en una fase acuosa, únicamente acuosa, es lo que llamamos una reacción homogénea o una cinética homogénea, una cinética de reacción homogénea. ¿Entendido? ¿Se entiende lo que es homogénea? Sí, profesor. Es una sola fase. Una sola fase. La catálisis heterogénea, entonces ya involucra, o la cinética, perdón, yo hablo de la catálisis, pero bueno, estamos hablando ahorita de la catálisis ácida de la hidrólisis de la sacarosa. Esa catálisis es una catálisis homogénea. Pero la catálisis heterogénea es una catálisis en donde hay dos fases. Bien sea una fase líquida y una fase sólida, o una fase gaseosa y una fase sólida. Entonces convergen allí dos fases. Pero también puede haber una reacción en donde convergen tres fases. Puede tener una fase sólida, una fase líquida y una fase gaseosa, ¿no? Ahí pueden estar las tres fases. Y esa también es una reacción heterogénea y una cinética heterogénea. ¿Ok? ¿Entendido lo que es heterogéneo y lo que es homogéneo? Homogéneo una fase, heterogénea varias. varias. Entramos aquí. Heterogéneo varias fases. Más de una fase. Pues. Heterogéneo. ¿Ok? Entonces aquí tenemos un ejemplo. Un ejemplo de... ¿Ustedes ven bien la lámina allí? Esta lámina. En donde está una celda y... Ok. La voy a dejar así, ¿verdad? Me interesa que ustedes la vean para poderse explicar con el curso. Entonces, vamos con la de abajo. La de abajo es una reacción homogénea, que es la transesterificación del aceite de palma, ¿no? O de un aceite, o de una grasa. ¿Ok? Esto está de moda también en lo que llamamos la producción de biodiesel en Europa. Incluso hay países
latinoamericanos que también están, Uruguay, creo, Argentina, mismo Ecuador, Perú, sobre todo Argentina y creo que Brasil también, ¿no? Utilizan el biodiesel. El biodiesel, bueno, lo llaman biodiesel, pero en realidad es una estructura de ácidos grasos, ¿no? De ácidos grasos, como ustedes ven aquí. Entonces, si uno hace reaccionar, esto es una catálisis, es una reacción homogénea. ¿Por qué? Porque tenemos el aceite de palma, que es un líquido, tenemos el metanol, que es otro líquido. ¿Están viendo el cursor abajo en la reacción? ¿Están viendo el cursor? ¿Me ven donde estoy explicando? Que me Sí, estoy profe. moviendo. Sí, profesor. Ok, por favor. Entonces vemos, hacemos reaccionar, esto está de moda, el uso de moda, no, o sea, nuevas fuentes de energía, de combustible. Entonces el biodiesel pues, proviene de materia orgánica, que puede ser un aceite de palma, puede ser grasas de cerdo, o puede ser, principalmente son eso, ¿no? O sea, aceites de palma o aceites de maíz, bueno, aceites, pues. Entonces esos aceites se transforman en presencia del metanol, de un alcohol, en este caso usan metanol, el más convencional, y utilizan como catalizador el hidróxido de sodio, ¿no? Pero como ven, estos son fases homogéneas. Tenemos el catalizador, que es el OH, esto lo hace en soluciones en fase acuosa, ¿verdad? Cierta proporción de fase acuosa para disolver el hidróxido. Entonces el hidróxido de sodio actúa como un catalizador para transformar el aceite de palma en presencia de un alcohol como el metanol para producir el biodiesel que llaman, ¿no? Ese biodiesel es un ácido graso de metilésteres, ¿no? O sea, por eso lo llaman FAME, ¿no? FAME es aceites grasos de metiléster, ¿no? Entonces eso es lo que es el diésel, ¿no? Por eso aquí, esto también al diésel, aquí le voy a escribir, a ver si puedo escribir aquí sin problema, es lo que llaman el FAME, ¿no? El FAME es ácido graso de metiléster. Entonces esto es lo que llamamos diésel. Y se produce un producto que es la glicerina, que bueno, se está tratando de ver qué se hace con ella. Hay varios procesos para buscar alternativa del uso porque se produce una gran cantidad. Fíjense que por cada mol de aceite va a producir un mol de glicerina. Es 1 a 1, ¿no? Si ven la reacción, ¿verdad? Estamos observando que por cada mol de aceite que se transforme va a producir un mol de glicerina, ¿no? Entonces, utiliza mucha alimentación de aceite, va a producir mucho producto de glicerina, ¿no? Según la reacción. Entonces, esto es lo que sería una reacción de transesterificación de aceite de palma para producción de diésel homogénea. Es una reacción totalmente homogénea. ¿Entendido? Sí. Entonces, esa reacción se cataliza mediante el hidróxido, se favorece, ¿no? Mediante el agregado del hidróxido. Okay. Eso sería una reacción homogénea. Y la reacción heterogénea, entonces, sería lo que yo le estaba comentando de las celdas galvánicas. O se las llaman celdas combustibles también, ¿no? Porque, bueno, ahora el hidrógeno, como lo denominan combustible, el hidrógeno, entonces le llaman celdas combustibles, ¿no? Entonces, ese hidrógeno, bueno, además que el hidrógeno es un combustible, ¿no? O sea, el hidrógeno es un combustible de alta potencia, ¿no? O sea, usted pone hidrógeno más oxígeno y va a producir mucho calor, ¿no? En el caso de una transformación química. Entonces, fíjense, aquí está la reacción. ¿Por qué es heterogénea? Bueno, porque ocurre. Nosotros tenemos el gas, o sea, lo que ven a la derecha es una celda galvánica convencional que se utiliza, se puede utilizar tanto para producir energía energía local, digamos así. Usted puede tener y existen pues módulos, una energía que llaman modular, o tiene una bombona, o digamos, sí, una bombona, un recipiente con hidrógeno, pasa aire, hidrógeno pasa aire, va a una celda galvánica donde hay un electrolito, y bueno, esa celda puede tener un ánodo, un cátodo de litio,
o de platino, litio, pero se utiliza más el litio, ¿verdad? Por eso es que buscan las reservas de litio en los diferentes países. En Bolivia tiene mucho litio, creo que en Argelia, bueno. Entonces el litio ahorita en Chile creo que también hay litio. Entonces el litio ahorita es un elemento de mucha importancia a nivel internacional porque se utiliza para la producción de las celdas galvánicas. Y las celdas galvánicas, en este caso, es una celda de hidrógeno. Bueno, hay tecnología avanzada actualmente, pero le estoy presentando la más convencional. Esta es una celda para los carros eléctricos. Se utiliza. ¿Qué hacemos? Hacemos pasar el hidrógeno, ¿verdad?, por la celda. Y tenemos un electrolito, ¿verdad? Generalmente una membrana que está allí que permite el pase de los protones, como lo ven aquí en la figura. Y se produce entonces la reacción, consiste y entra aire. En el aire viene el oxígeno. Entonces el oxígeno en el ánodo por el ánodo entra el oxígeno, el hidrógeno, y por el cátodo entra el oxígeno. Entonces vamos a ver que el hidrógeno más el oxígeno en ese ánodo y cátodo constituido de litio, pues va a producir agua, va a producir electricidad y va a producir calor, ¿no? Entonces, como ven, tiene dos fuentes de energía, ¿no? Tenemos la electricidad y tenemos el calor, ¿no? O sea, si nosotros estamos en una planta, en invierno, por ejemplo, podemos usar un generador. Esto sería un generador de electricidad, pero a base de hidrógeno. Entonces podríamos usar el calor que se genera, ¿verdad?, para calentar, y la electricidad para la luz, la energía, pues la energía de... Entonces, esto sería un sistema heterogéneo. ¿Por qué es heterogéneo? Bueno, porque tenemos el gas, aire, hidrógeno, y tenemos la celda donde está el catalizador, que es el litio, ¿verdad?, que es un catalizador realmente que acelera este proceso, ¿no?, de producción de energía. Entonces, estaría claro lo que es entonces una reacción heterogénea y lo que es una reacción homogénea. Sí, profesor. Ok, entonces la cinética de reacción, pues podemos estudiarla en estos sistemas, ¿no? Vamos a ver si busco un ejemplo de la cinética en celdas galvánicas. Y bueno, la transalquilación sí es más fácil de conseguir la cinética y los efectos del hidróxido de la aceleración, ¿no? Entonces, bueno, ahí tienen dos ejemplos ustedes a nivel mundial que se está utilizando, lo que es para los carros eléctricos. Tenemos esa producción de hidrógeno más, bueno, y también para lo que estamos hablando del hidrógeno verde. El hidrógeno verde, pero claro, en este caso, el hidrógeno verde es que nosotros es la reacción inversa, ¿no? ¿De acuerdo? Que mediante el agua, nosotros por electrólisis producimos hidrógeno y oxígeno, ¿ok? Que Gabriel, ¿no?, fue el que estaba comentando del hidrógeno verde. Gabriel. ¿Gabriel está ahí o se fue? Entonces es la reacción inversa a esta, ¿verdad? Ahora viene el agua, le aplicamos un potencial, ¿verdad? Y ese potencial va a disociar el agua en hidrógeno y oxígeno, ¿ok? Entonces la reacción inversa. Entonces el mundo se está moviendo en este sentido, con esta reacción, ¿no?, tan sencilla que se ve acá. Y esta reacción, pues, la electrólisis va a producir el hidrógeno que se requiere y el hidrógeno usado puede producir electricidad y calor, ¿no? Hay también reactores, digamos, para la producción de hidrógeno. Se utiliza esta reacción también, o sea, no en forma, no como celda, sino que la reacción de hidrógeno más oxígeno es una reacción muy exotérmica de esta reacción, ¿ok? Uno hace la inyección, activa el hidrógeno y el oxígeno y se forma, entonces se produce la reacción de producción de agua, ¿no? Los reformadores para mejorar la transformación del metano, se utiliza esta reacción para calentar el reactor de manera de no usar una energía externa, sino interna. Entonces, como esta reacción es muy exotérmica, entonces hay que estudiar la cinética, ¿verdad?, de esta reacción de manera de que nos dé la cantidad de agua que requerimos y el calor, porque como es muy exotérmica,
Entonces, una reacción que hay que controlar cinéticamente, ¿no? ¿De acuerdo? Que no es tan solo transformar, sino que se genera un calor muy elevado, o sea, a nivel industrial, y eso puede ser catastrófico si no se controla la cinética de reacción, ¿no? Entonces, bueno, esa es otra aplicación. Entonces, como ven, esta reacción sencilla, ¿alguna pregunta? O sea, nosotros tenemos en Venezuela un reactor de producción de amoníaco, pero antes de entrar, que realmente es producir hidrógeno y después entra a un reactor de hidrógeno o nitrógeno. Pero en ese reactor de hidrógeno, que llamamos de muy alta, un reactor de muy alta temperatura, aquí llegamos a temperaturas de 900 grados, como entre 900 y 1000 grados, ¿no? Pero se controla gran parte de esa temperatura por el quemado del hidrógeno con el oxígeno que viene y el oxígeno, y entonces eso produce un calor, y ese calor se utiliza para calentar el reactor internamente mediante una llama interna, ¿no? Del calor que se genera, ¿no? Entonces es una aplicación desde el punto de vista de ingeniería de transferencia de calor, ¿no? Y como le dije, otro ejemplo es el de la celda galvánica para mover los automóviles, y el otro ejemplo es que nos vamos en el camino inverso del agua hacia hidrógeno y oxígeno, que es mediante la electrólisis para producir hidrógeno. Entonces, como es una reacción muy sencilla de muchos años que se utilizaba, esta reacción incluso se utilizó para calentar en Inglaterra en los años de 1700, ¿oyeron? ¿Me escuchan? Sí, profesor. Bueno, como es una reacción muy exotérmica, entonces se colocaba carbón y un filamento de platino o de un gran metal noble, ¿no? Para iniciar la reacción. Entonces, como esta reacción es exotérmica, entonces el agua con el oxígeno producía el agua, pero entonces la electricidad, pasaba la electricidad y esa electricidad es el hidrocarburo, o sea, usaba el oxígeno, el hidrógeno, un alambre de platino, y entonces se iniciaba el calentamiento del filamento, y entonces se producía la reacción, y esta reacción daba el calor para mantener activo y el quemado del combustible, y así alumbraban Inglaterra, ¿no? Con esta reacción, ¿no? Entonces, bueno, una reacción que desde hace muchos años sigue impactando el mundo, ¿no? Como ven, el hidrógeno, estamos en la era del hidrógeno, y esta reacción tan sencilla es la que digamos, es la impulsadora de todo este cambio de tecnología, ¿no? Bueno, eso con respecto a estos sistemas, digamos, a nivel micro de reacciones, ¿no? Entonces le quise traer un ejemplo, estaba buscando un proceso homogéneo, pero no alcancé ayer con el tiempo de tener clase de ver cómo preparar la clase de hoy. Pero bueno, desde el punto de vista introductorio, lo que quiero es incentivarlo a ustedes en la importancia que tiene que ver la cinética de reacción, ¿ok? Ese es el objetivo de esta parte, estos comentarios, hacia dónde se está moviendo el mundo, porque muchas veces estudiamos los conceptos, pero no sabemos para qué los vamos a utilizar más adelante, ¿no? Y si no los tenemos bien claro, entonces no podemos incursionar en las tecnologías. Por eso es el mensaje que yo les quiero dar con esta primera parte de introductoria, de la importancia que tiene la cinética de reacción, y bueno, incentivarlos en los catalizadores. Más adelante ustedes van en principio, vamos a ver acá los conceptos básicos de la cinética. Luego, disculpen que se me robó aquí. ¿Ven la lámina? ¿Están viendo la lámina? Sí, se está viendo, doctor. Ok. Entonces, de un proceso, ¿no? Del proceso de craqueo catalítico fluidizado, ¿verdad? Están viendo ahorita la lámina, ¿no? Es correcto. Sí, ¿no? Perfecto. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que, claro, a mí me gusta ir de lo complejo a lo sencillo, ¿no? Por eso me gusta presentar hacia dónde van a ir en la complejidad, y lo sencillo es lo que vamos a ir viendo en este curso, ¿no? Porque es un curso realmente introductorio a la cinética,
Después ustedes van a dar un curso de cinética, pero creo que ese curso de cinética no tiene la parte heterogénea todavía, ¿no? Que debería involucrarse en la cinética, ¿no? No creo que todavía se tenga, se medio toca al final, creo, de la cinética de reacción. Pero cuando vamos a la ingeniería, la mayoría de los procesos que tenemos a nivel industrial, tanto en el país como a nivel mundial, son procesos de cinética heterogénea, pero de catalizadores, ¿no? De catalizadores. Entonces, es una cinética química catalítica, ¿ok? Son nuestros procesos. Entonces, acá yo les traigo como un proceso heterogéneo. Es un proceso que está instalado en nuestras plantas, bueno, en el mundo está instalado, y en Venezuela hay varias plantas que llamamos de craqueo catalítico fluidizado. Esa planta de craqueo catalítico fluidizado es la que produce la gasolina, ¿ok? A nivel mundial, ¿no? Se produce en el país y en todas partes del mundo. Es lo que llamamos el craqueo catalítico fluidizado, el FCC. Y FCC, entonces tenemos una fase líquida, gasóleo, ¿verdad? Que entra el proceso. Tenemos el catalizador, que puede ser una ciolita que llamamos UCI, ultra estabilizada, y tenemos los productos que son gasolina, olefina de hidrógeno, ¿no? Esos son procesos heterogéneos y en donde ocurren reacción cinética heterogénea, ¿no? Heterogénea porque hay dos fases, una fase gaseosa, líquida, gaseosa, y una fase sólida, que son los catalizadores. Bueno, ¿alguna pregunta aquí? ¿Seguimos? Seguimos. Ok. Bueno, espero que por lo menos ustedes vayan entendiendo la complejidad hacia dónde van y la importancia que tiene desde el inicio de los conceptos, ¿no? Bueno, entonces vamos a definir entonces ¿alguna pregunta, alguna inquietud hasta el momento o ninguna? Para pasar a la lámina ya de definición de cinética de reacción. Bueno, entonces como ven, la cinética... Ajá, dígame. Yo tengo una inquietud, pero no Dígame. de esta lámina, sino algo quizás más de concepto general. En la lámina anterior estamos hablando del biodiesel. Esa glicerina se produce al final, es la misma glicerina que la industria farmacéutica y la industria alimenticia, sobre todo la repostería, o es una glicerina. No, es distinta, porque si no ya le hubiesen dado uso. Ya le hubiesen dado uso industrial, ¿no? Es distinta. ¿Ok? Porque si no porque se ha trabajado mucho en el uso de esta glicerina, ¿no? De ver hacia, pero sí, se purifica, a lo mejor sí. En verdad que no conozco mucho el tema, ¿no? No te puedo decir, pero sí, pero las cantidades son tan grandes que hay procesos y estudios que se han hecho para poder transformarla, ¿no? En productos de valor, ¿no? ¿Ok? Sí, profe. Exacto, pero las cantidades son muy grandes porque imagínate toneladas de aceite que tú transformes, vas a producir toneladas de glicerina, ¿no? Entonces el hándicap de este proceso, aunque por ahí hay todavía quienes están trabajando en esto, pero se están buscando otras alternativas, ¿no? De uso pero sí en Europa, sobre todo en Estados Unidos, hay procesos de este tipo, ¿no? Pero sí he escuchado no conozco mucho el tema desde el punto de vista de la glicerina, pero sí he visto que la glicerina la han tomado como un punto ahí de desarrollo para ver qué alternativa se le busca a ese producto, ¿no? No quiere decir que, como usted dice, se utilice para la glicerina que usted de uso, pero las cantidades son enormes, entonces hay que buscarle potencialidad. Ok, entonces ya por lo menos se ubican en la importancia que tiene la cinética en los procesos. En principio vamos a hablar de los procesos homogéneos, conocer bien la cinética, la energía de activación, determinar los órdenes de reacción, y eso también lo podemos hacer en la cinética heterogénea, que más que esa catálisis heterogénea tiene que ver más que todo con los catalizadores, ¿no? Ok. Entonces, bueno, definamos entonces nuestra cinética. Entonces, existe una relación, nosotros podemos relacionar, o se relaciona, mejor dicho, las velocidades de consumo de los reactivos, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos aquí dos reactivos, reactivo A, reactivo B,
para unos productos. Entonces, la relación de la velocidad de transformación de productos, de reactante, en este caso, la velocidad de desaparición del componente A y del componente B, esa relación de moles por unidad de tiempo es igual a la relación, digamos, de los coeficientes estequiométricos, ¿no? Que serían las proporciones que se transforman, ¿no? Entonces, esa relación podemos, digamos, despejarla y definimos nuestra velocidad como, aquí podríamos poner un signo menos, ¿verdad? Porque son la desaparición. Pero bueno, en este caso se simplificaron los signos, menos y menos, porque estamos hablando, cuando hablamos de la velocidad de desaparición, hablamos del signo que es negativo, porque va desapareciendo, ¿no? Entonces nosotros podemos escribir la desaparición como menos d de a de t y menos d de n de t, pero como son menos y menos, no se simplifican, ¿no? Entonces al despejar nos queda que una ecuación de velocidad de transformación, de desaparición de a y de b, ¿verdad? Que son iguales, ¿no? Lo que quiere decir es que si nosotros estudiamos la desaparición de A de una reacción química, es lo mismo que estudiemos la desaparición de B. Eso es lo que quiere decir acá, ¿no? Hay una igualdad entre las dos reacciones. Realmente, ambas son negativas porque se desaparecen, ¿no? Y las que aparecen son positivas, pero el valor absoluto es el mismo, ¿no? El valor de velocidad de transformación por unidad de tiempo, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que cuando desaparece, bueno, va en sentido más negativo, y cuando aparece va en sentido positivo. O sea, uno va decremento y el otro va en aumento. Entonces, los tiempos, el T va a ser el tiempo de reacción, o sea, lo que fíjense ustedes estamos viendo es la variación de moles en función del tiempo, ¿no? Entonces, T es tiempo, N y NB son los coeficientes. Aquí están los moles, el número de moles de A y B, que son los coeficientes. A y B son los coeficientes estequiométricos y NA y NB son los moles de A y de B, ¿no? N de A y N de B son los moles que se están utilizando de la reacción, y A y B son los coeficientes estequiométricos del balance de la reacción, ¿no? Entonces, la expresión de velocidad viene dado como 1 sobre el coeficiente estequiométrico de A, variación de moles de A en función del tiempo, y es igual a 1 entre el coeficiente estequiométrico de B, variación de moles de B en función del tiempo. ¿Ok? Una consulta, profesor. Ajá, dígame. ¿Esto tendría algún tipo de relación con los flujos molares? Ajá. Bueno, vamos a ver la cosa. El flujo molar te viene de fluido, ¿no? La cinética, fíjate, la cinética de reacción, está buena la pregunta, ¿no? Porque puede ser una inquietud ahí conceptual, ¿no? ¿Qué es lo que es la cinética? Vamos a ver qué es lo que es la cinética. La cinética es la transformación de un componente en función del tiempo. ¿De acuerdo? Eso es cinética, ¿no? Entonces, ese componente nosotros estudiamos, o bien cuando aparece el componente a medida que pasa el tiempo, en una reacción química, ¿de acuerdo? Una reacción química, estamos viendo que va apareciendo un componente que podemos llamar en este caso C, que no está allí, que sería el producto. Entonces, vamos viendo cómo va apareciendo en función del tiempo, ¿no? Entonces, estamos estudiando la velocidad en que ese componente va apareciendo, ¿de acuerdo? O vemos cómo el componente A va desaparece en el tiempo. Entonces, estamos viendo la velocidad cómo desaparece A, y estamos viendo cómo aparece C. Entonces, determinar los cambios de transformación de A y en desaparición de A y en aparición de B son lo que estudiamos, es lo que nosotros vemos, esos cambios de concentraciones o de moles, es lo que estudiamos como la velocidad de